Muy buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. Uno, vamos a hablar acerca de la acción que llevó adelante la Corte para no presentar las declaraciones juradas de sus integrantes. Ellos mismos presentaron una acción para que ellos mismos resuelvan. ¿Está bien o mal? ¿Se merecen un juicio político o no? De eso vamos a debatir con el doctor Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados, y el doctor Sebastián Hacha, analista político, exdiputado, que ya está por llegar. El segundo bloque vamos a hablar acerca de la nueva oferta política para el próximo abril. Van a estar con nosotros los doctores José Casañas Levy, candidato a diputado por el PDP, y el doctor Emilio Fuster, candidato a diputado por Somos Paraguay. Y el último bloque vamos a hablar acerca de Ciudad Mujer con la ministra de la Mujer, Ana María Bayardi. ¿En qué consiste Ciudad Mujer? Todos estos temas después de la pausa. Ya iniciamos el debate. ¿Qué tal, doctor Rubén Galeano? ¿Cómo anda? Un gusto, don Carlos. Gracias por la invitación, como siempre. Gracias por aceptar. Posibilidad de compartir también con Sebastián. ¿Qué tal, doctor Sebastián Hacha? ¿Cómo anda? Carlos, presidente, un gusto estar con los dos esta noche debatiendo un tema de clave importancia para nuestro país, el tema de la transparencia. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que decidió la Corte? La Corte puede presentar una acción de inconstitucionalidad y ellos mismos juzgar esa acción de inconstitucionalidad y fallar en esa acción de inconstitucionalidad. ¿Es correcto lo que hicieron? Sí, pero honestamente hablando, para que el ciudadano, el paraguayo sepa. Y la acción de inconstitucionalidad promovida por la Corte Suprema de Justicia tiene varias falencias de índole procesal y que hace también al futuro de esta acción. En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia, entidad jurídica, es decir, persona jurídica, Corte Suprema de Justicia, no puede promover la acción de inconstitucionalidad en nombre de los ministros, de los magistrados y de los funcionarios. ¿Por qué, don Carlos? Para que la ciudadanía nos escuche y nos entienda, ¿verdad? Un derecho corresponde siempre a la titularidad de alguien. Ese titular es el que tiene que ejercer el derecho ante los tribunales. Eso técnicamente en el mundo jurídico se llama legitimación activa. Sí. Si ejerce el derecho o promueve la demanda quien no es el titular de esa legitimación, la demanda finalmente tiene que ser rechazada. Y en este caso, quienes son los titulares del derecho, en el supuesto de que se sintiesen agraviados por alguno de los artículos de la Ley 5033, son las personas individuales, es decir, los ministros, los magistrados o los funcionarios. Aquí lo promueve la Corte, quien no tiene legitimación. Por ende, si vamos a resolver estrictamente ajustado a derecho de esta acción, tal vez aceptado a trámite, pero en la sentencia se tiene que rechazar. Y qué triste sería que una acción de inconstitucionalidad promovida por la Corte Suprema de Justicia misma tenga que ser rechazada, ¿verdad? No, que haya sido presentada ya es grave. Pero a tu pregunta, don Carlos, el artículo 20, inciso B del Código Procesal Civil establece como una de las causas de excusación, y que es excusación para la gente que nos ve y que no es abogada, es la obligación que tiene el magistrado de apartarse de entender en un caso. ¿Dónde es parte? Y el inciso B dice que tiene que apartarse de aquellos donde tenga interés. Y obviamente los ministros de la Corte tienen interés en promover esta acción, por eso ordenaron, instruyeron a la asesora jurídica de la Corte a promover esta acción. Doctor. En primer lugar, decir que suscribo toda y cada una de las observaciones del doctor Galeano y me parece muy plausible poder explicar de manera tan didáctica a la gente para que pueda comprender cuáles son las limitaciones jurídicas que tiene la Corte. Ahora, yo voy a hablar de lo que llamamos la realpolitik y de la dimensión política. Esta no es la primera acción que la Corte promueve. La Corte promovió una acción, los ministros de la Corte promovieron acciones para nombrarse ellos mismos inamovibles y lo fueron haciendo uno y otro, una y otra vez de manera consuetudinaria, podríamos llamarlo. Y en segundo lugar promovieron una acción no menos importante en la cual establecen la prohibición del ingreso de la Contraloría a auditar las cuentas de la Corte Suprema de Justicia.
O sea, los antecedentes que tenemos en este caso nos han pasado, ya sea por velocidad o porque estuvimos distraídos o teníamos menos acceso a la información en ese momento de lo que tenemos hoy, gracias a las redes sociales, gracias a que estas cosas realmente causan una crispación en la cual habemos ciudadanos que nos sentimos de segunda y otros que se sienten de primera, como son los ministros de la Corte Suprema de Justicia y en consecuencia todos los magistrados. Entonces, voy a dejarle al doctor que entre en las cuestiones que son de puro derecho, en las cuestiones procesales también, para quedarme solamente con una parte de la Constitución Nacional y que es absolutamente categórica y que está expresado en el texto constitucional. Los jueces no pueden juzgar en causa propia. Los ministros de la Corte Suprema de Justicia no pueden hacerlo. Y esto es causal de juicio político para los ministros de la Corte. Entonces, si ya nos hemos acostumbrado o mal acostumbrado a utilizar el juicio político para hacer un saque o para hacer algún tipo de susto para generar una consecuencia, un beneficio, esa ya es otra cosa. Pero en este momento, esto que ocurrió ha sido una vergüenza. Y han metido lo hicieron marcha en atrás. representación de los 9 miembros de la Corte, ¿no? En representación, el escrito habla de en favor de la Corte, de los magistrados y de los funcionarios. Sí, o sea, de todo el Poder Judicial. Y tiene otro error procesal importante, porque supongamos que promueve en nombre de esas personas, son esas personas las que tienen que otorgar el poder a la abogada que representa. Sin embargo, quien otorgó el poder fue la Corte Suprema de Justicia, no Juan Pérez, ministro, sí, claro. no Rubén Galeano, juez, no Sebastián Hacha, funcionario. Entonces adolece de lo que se llama falta de personería, que es cuando el abogado que se presenta a promover la acción presenta un poder insuficiente o inhábil para promover ese juicio. Entonces, por la cuestión de fondo, en cuanto hace a la titularidad del derecho, por un lado, y por el otro lado, en cuanto a la forma, en lo referente al poder, lastimosamente digo por la imagen que va a dejar para la Corte, esta acción tiene que ser resuelta con el rechazo finalmente en el acuerdo y sentencia que debe dictarse. Es muy importante eso porque... Pero no se rechazó todavía. No, aquí lo que se ha suspendido es la medida cautelar nada más. Un artículo, un solo artículo. Entonces, ¿ante qué estamos? Estamos ante un caso inédito porque si bien fue vergonzoso el tema de la Contraloría, la Corte resuelve que sí el Tribunal de Cuentas puede auditar, es decir, un órgano inferior puede auditarlos. Sí. Eso es gracioso, para no decir trágico. Pero en este caso en particular, la Corte está ante la inminente situación en que va a declarar inconstitucional un artículo de la Constitución. Es algo increíble. Van a decir, no señores, ¿saben qué? Declarar bienes y rentas es inconstitucional para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos llegar a este nivel de absurdo? Y yo creo que sin darnos cuenta, con mayor o menor responsabilidad de toda la sociedad, hemos llegado a este punto en donde aparentemente ya no nos sorprende. Pero esto es un escándalo. Esto es un escándalo jurídico de grave. Yo quiero apuntar algunas cuestiones que son tal vez más llamativas, por no decir las graves, don Carlos. Aquí atacan de inconstitucional 12 artículos de los 27 que contiene la ley 5033, es decir, un tercio de la ley pretenden dejar sin efecto. Luego de que le apuntamos en la reunión a uno de los integrantes de la Sala Constitucional, en la reunión que tuvimos con el Consejo de Superintendencia de la Corte, que el artículo segundo lo que hace es repetir literalmente el artículo 104 de la Constitución, si mal no recuerdo, y que si suspendemos los efectos de ese artículo, estamos suspendiendo los efectos del propio artículo constitucional, entonces... Claro. Luego, no tiene vigencia, es decir, que cada uno puede presentar una acción y ya existiendo el antecedente, esto tiene que correr. Luego rectifican la medida y dejan firme el artículo 102. Es decir, la obligación de presentar la declaración de bienes y rentas sigue firme para todos. Pero ¿qué ocurre? Como están suspendidos otros artículos que hacen a las sanciones administrativas que van a subir... ¿Hay sanción al que no lo presente? Entonces se vuelve una norma que nosotros los abogados llamamos imperfecta. ¿Por qué? Porque establece una obligación, pero no establece una sanción para el caso del incumplimiento. Como el voto obligatorio. Sí, exactamente. No hay sanciones, entonces como en el derecho público, en el derecho administrativo,
todo lo que no está expresamente permitido está prohibido, finalmente no hay sanción. O sea, y en este caso en particular, Carlos, hemos trabajado, y te digo, hemos en primera persona de plural porque he participado de los talleres con funcionarios de la Corte Suprema de Justicia en la reglamentación de la Ley 5033, en la redacción de la ley antes como parlamentario y en la sanción de la misma. O sea, hemos trabajado años para tratar de que esto finalmente tenga el fin, a ver, uno de los fines, que es tratar de hacer un examen de conciliación, porque tampoco, ¿sabes? Son 280.000 funcionarios lo que tenemos, que al entrar y al salir alguien pueda medir si es que hubo un crecimiento desmedido en función a sus ingresos, nada más que eso. Y a mí lo que me llama la atención es cómo en los 3 años anteriores la Corte vino cumpliendo la ley, que ahora pide justo en este año en que 2 ministros de la Corte tienen que jubilarse. Justo en este año piden la declaración de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa, don Carlos, sobre este tema? Si la Corte tiene esos cuestionamientos, quiero recordarle a la ciudadanía que la Corte tiene lo que se llama iniciativa legislativa. Es decir, puede proponer la redacción de una ley. Si tenía los apuntes, porque considero que algunos aspectos de la ley son inconstitucionales, pero la Corte bien pudo promover la modificación sin necesidad de caer en este absurdo. ¿Por qué? Porque está abriendo una brecha muy peligrosa, que van a seguir después otras instituciones que van a promover la misma acción y después ya nadie va a estar obligado a presentar la declaración jurada. Totalmente. Ahora, es una trampa, y como trampa que la promueve nada más y nada menos que el máximo organismo de la justicia en Paraguay. Yo, ciudadano común, no soy entendido en derecho, pero lo que entiendo es que mi bien, mis bienes y mi persona no están protegidos por la Corte Suprema de Justicia. Si son capaces de hacer una presentación como la que hicieron y que ustedes de manera simple le están contando, ¿verdad? ¿Qué confianza puedo tener yo en los 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia? Yo, si por mí fuera, yo pido que renuncien los 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia. No me inspiran ninguna confianza. Son capaces de presentar, de acuerdo a lo que ustedes dicen, una aberración jurídica inigualable, sin precedentes. Y están ahí y nadie a mí también, yo quisiera que ustedes, como entendidos en derecho, también accionen más fuertemente contra este tipo de cosas. Bueno, en ese sentido me voy a tomar yo la atribución de felicitar al doctor Aleano, porque en realidad el Colegio de Abogados ha tenido un tiempo a esta parte un rol destacado, que no quiero hacer comparaciones porque son odiosas con anteriores mesas directivas, pero ha tenido oportunas apreciaciones, declaraciones que creo que fortalecen finalmente la seguridad jurídica, por lo menos de aquellos quienes queremos hacer todavía justicia en los pasillos de los tribunales, por un lado. Pero por otro lado, Carlos, creo que por fin estamos comprendiendo cómo ha funcionado esto. Un diputado hace unos días atrás a una radioemisora decía: nosotros no podemos hacerle un juicio político al fiscal general del Estado, porque si le hacemos un juicio político al fiscal general del Estado, quién sabe dónde vamos a terminar todos. Eso es lo que yo llamo un sincericidio. Sí. Entonces, ¿y dónde van a terminar? Van a terminar donde finalmente la Corte te pueda disponer o deba disponer donde lo que está diciendo, lo que dijo el diputado, el fiscal general del Estado sabe tantas cosas de nosotros que si nosotros le hacemos un juicio político, él va a reaccionar y nos va a presentar demandas de aquí para acá y donde terminamos todo. En resumen, eso es lo que quiso decir. Y la suma del poder público, que también está prohibida por el artículo 3 de la Constitución Nacional, está hoy en la Corte Suprema de Justicia. Ellos asumen el rol del Poder Ejecutivo al vetar una ley, porque en el sentido práctico lo que están haciendo es vetando una ley, y están legislando, porque finalmente están diciendo de que hay un cuerpo diferente que no establece la Constitución, ni hace diferencia al artículo 104 cuando habla de funcionarios públicos en general, y que son los funcionarios judiciales. Entonces, la suma del poder público, el escándalo jurídico y las consecuencias que puede tener esto a futuro son realmente impensables. Todos los funcionarios públicos, intendentes, gobernadores, funcionarios públicos, entes descentralizados, de todos, hoy pueden presentar una acción de inconstitucionalidad. Pero quiero apuntar la misma la que hizo la Corte, ¿no? Quiero apuntar lo siguiente, don Carlos. Sigue siendo causal de mal desempeño y remoción de magistrados conforme al artículo 14, inciso primero de la ley 3759, no presentar
la declaración jurada. Sí. Ojo con los magistrados, porque el jurado de enjuiciamiento en estos últimos meses está funcionando bien. Ojo con los magistrados que no presenten, porque pueden ser enjuiciados y pueden ser removidos. Porque lo que están suspendidos son los efectos de las sanciones administrativas, no así los efectos de la ley 3759 que establece la sanción política de la remoción. Así que los magistrados tienen que cuidarse mucho y no caer en la trampa tendida por la propia Corte en el sentido de no presentar la declaración jurada de bienes. Y te puedo dejar un poco más de salsa al caso. Sí. Se le instruye a la asesora jurídica de la Corte Suprema de Justicia, funcionaria pública pagada con los impuestos de todos los paraguayos, para promover una acción que beneficia en particular a los ministros, a los magistrados y a los funcionarios. ¿Por qué no se pagan un abogado y le hacen bien al gremio y contratan y pagan los honorarios de los colegas en promover una acción? Porque legitimación tienen a título personal. Contraten un abogado, paguen sus honorarios, promuevan la acción. Apártense de entender en el caso, porque eso dice el Código Procesal Civil. Tendrán que apartarse también los jueces, los miembros de los tribunales de apelación. Tendrán que integrar abogados de una lista que el Código de Organización Judicial dice que cada año se tiene que elaborar 20 abogados para sustituir justamente. Y esos abogados allá dentro de 10 años, como cualquier Juan que promueva una acción, porque yo tengo acciones promovidas que no se entienden, no se resuelven en muchísimos años, ellos promovieron en un día y al segundo ya tenían la admisión, así mismo, la suspensión, así mismo, en 2 días, así mismo. que mismo cumplan, porque eso rompe y habría que revisar sus cajones a ver cuántas acciones todavía no deciden de hace 3, 4, 5 años. Y rompe también un principio, el artículo 47 establece el principio justamente de igualdad de acceso a la justicia. Ellos son más iguales ante la ley que nosotros somos menos iguales que ellos. Bueno, con todo lo que están diciendo ustedes, es decir, hay que promoverle un juicio político. Disculpanos, Carlos, más información para yo creo que el tema no nos va a quedar corto para una noche, porque tenemos que debatirlo semanas y semanas. Y me parece a mí que es muy oportuno el hecho de que podamos volver a levantar esto, porque esto ya estaba quedando prácticamente en el olvido y a punto de ser tapado por el siguiente escándalo, porque nuestra sociedad de la información funciona así, ¿verdad? O sea, mañana el escándalo va a tapar uno por otro mayor. Claro, entonces, pero este es un tema que no podemos dejar pasar. A mi criterio, nos hace falta un solo juez valiente, uno solo. Necesitamos un Sergio Moro aquí en el Paraguay. Una persona que diga, y esto no lo digo yo, lo ha dicho Antonio Di Pietro, que fue fiscal del caso Mani Pulite en Italia en la década 90, que descubrió toda la red de corrupción político-económica, y decía, pero no podemos caer en el absurdo de decir que el juez está expuesto a la presión política. El juez le puede decir al político que le llama, déjeme de llamar, le corta el teléfono. Así mismo. No puede ser que nosotros digamos, no, lo que pasa en realidad es que nosotros tenemos que traer jueces de Marte o no sé, de algún lugar del sistema solar para poder tenerlos aquí, porque no pueden tener ningún tipo de contacto con la política. Pero la pucha, no puede ser. Yo creo que hay jueces que tienen la entereza para poder decir, señor, no me llame allá a mí. Y puede haber un tribunal en algún tiempo más donde pueda mandarlos, yo te digo, ya finalmente, si no le hacen un juicio político, que los puedan mandar presos. Porque aquí hay delitos cometidos en el ejercicio del cargo. O sea, aquí si yo le pregunto a la gente que está viendo, que tiene su juicio de divorcio, su sucesión, un cobro de guaraníes, un desalojo de una propiedad que está trabajando en alquiler o que está haciendo trabajar en alquiler, yo te podemos tener, Carlos, y aquí el doctor va a saber mejor que yo, pero un rosario de personas que te van a venir a decir cuánto le están pidiendo, cuáles son los favores, cuáles son los estudios jurídicos con los que tienen que trabajar. Y el abogado que diga que no conoce estas cosas en el Paraguay es porque no litigó nunca o porque no vive en este país. O porque es cómplice. O porque es cómplice. Del sistema. Por eso, un juez no es lo que yo pido. Un Sergio Moro que se anime a hacer esto y un tribunal que se anime. Porque hoy en día, a diferencia de como ha ocurrido antes, de tribunales que revocaron sentencias condenatorias de altos funcionarios, hoy en día esa presión de 143.000 tweets y demás cuestiones que tenés le hace temblar a la gente. Ya no es más como antes. Se te acaba el tiempo, Juan Carlos, sí, en tu rostro. Pero quiero dejar una reflexión, que no es la primera vez que la digo en esta oportunidad. El magistrado o agente fiscal que no esté en condiciones de jugarse el cargo en cada resolución que firme, no está a la altura de la investidura que ostenta. Necesitamos de jueces y de fiscales valientes. De lo contrario, si lo único que pretendemos es
un lugar donde ganemos un salario a fin de mes sin mayores sobresaltos. Tenemos que buscar otra tarea. Por último, ¿cómo se soluciona? ¿Qué tienen que hacer? ¿Le tienen que renunciar? ¿La ciudadanía tiene que presionar? Si lo yo que fuese la ustedes Corte- lo que ustedes contaron no tiene nombre. No tiene nombre en lo que ustedes contaron de lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. Y mucha gente probablemente la deje pasar nomás por alto. O porque no la entiende o porque le conviene. Puede dejarlo pasar por... Pero no se puede quedar esto así. Por eso, ¿cuál es la solución? Si yo fuese asesor de la Corte, ¿qué le recomendaría a Sí. la Corte? Que desista de la instancia, no del derecho, que resista en la instancia, que es decir, retirar la demanda, acción, sí. la acción, y que lo promuevan a título individual cada uno. Eso yo le recomendaría para que por lo menos trate de lavarse el rostro ante la situación de descrédito que hoy día tienen para con la ciudadanía. En un momento en que la visión o los ojos de todo el país están justamente sobre la Fiscalía General, el jurado, el Consejo y la Corte, me parece de una torpeza política tremenda haber promovido la acción y darle el trámite como le hicieron. Y si así no lo hicieran, Carlos, porque suscribo lo que dice el doctor, me autoconvocaría como hace 11, 12 años a la plaza, a 50.000 personas, nuevamente, a salir pacíficamente, sin romper una sola canilla, una sola planta, y decir, señores de la Corte, ustedes tienen que irse a su casa. Y yo te aseguro que esa presión no aguanta a nadie. Hoy en día salen 50.000 personas y no aguanta a nadie. El problema es poder hacerle comprender, gracias a medios como el tuyo, gracias a este programa, que el problema central de la seguridad jurídica en el Paraguay pasa por la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no somos un país atractivo, ni somos un país donde la gente va a ir a invertir, si es que vos sabes que a un juez de la Corte o a un juez de tribunal le van a levantar el teléfono y le van a decir, sabes que esa acción tenés que fallar de tal o cual manera. Olvidémonos de eso. Ahora, yo, para terminar, doctor, la participación de ustedes, no creo que haya sido torpeza. Yo creo que simplemente es la demostración de que se creen intocables y por encima del bien y del mal en este país. Entonces Yo creo que se consideran emperadores y por eso hacen lo que quieren, porque saben que van a tener la respuesta y el acompañamiento de aquellos que deben iniciarles el juzgamiento. Midieron mal la temperatura al momento, entonces, porque la ciudadanía creo que ya no está Ese en condiciones de tolerar. Yo creo que esa es una variable que hoy en día... Una variable que puede cambiar todo. A mí me quedé perplejo cuando ellos mismos hicieron hueví, como se dice vulgarmente en nuestro vernáculo de idioma, y dijeron, no saben que en realidad no era tan así como están, pero como vos decís, no era tan así, pero sigue siendo así. Sí, así mismo. Entonces hay que darle un nuevo empujón a este tema y mira, yo te digo, 100.000, 200.000 tweets hoy en día pesan. no se aguantan. Sí, pesan. No se aguantan. Pesan. Por último, ¿ustedes tienen, qué acto tienen que Un diplomado que organizamos el Colegio de Abogados del Paraguay, que voy a invitarle a Sebastián. Arrancamos, son 8 módulos que duran varios meses, está certificado por la Universidad de Bolonia. Este año tratamos la reforma constitucional en Europa y en América Latina. Arrancamos el 2 y 3 de marzo y creo que es de gran interés para la ciudadanía en general, para los abogados en particular y más todavía gente como Sebastián o tus invitados que van a venir después, que son abogados y que van a estar en ejercicio en algunos casos de cargos como la representación en el Congreso. Perfecto. Doctor, muchas gracias por venir. Gracias a usted por invitarnos. Seba, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Carlos. Gracias, doctor. Un gusto estar con ustedes. Y en instantes vamos a estar con 2 nuevas caras para la política de nuestro país. José Casar. Me dicen que va a estar la mujer primero. La ministra de la mujer corresponde. Primero. Así que los caballeros van a tener que esperar porque va a estar una mujer primero. Y con gusto ya asintieron. Así que Ana María Bayardi nos va a explicar qué es Ciudad Mujer después de la pausa. Ya estamos con Ana María Bayardi, ministra de la Mujer, en nuestros estudios. Buenas noches, ministra. Gracias por venir. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Un saludo especial a vos y a toda la audiencia. Bueno, ¿cuándo se inaugura Ciudad Mujer? El viernes. ¿Qué es Ciudad Mujer? Ciudad Mujer es un emprendimiento donde tenemos la máxima oferta estatal para la mujer en un solo predio, en un predio de 4 hectáreas, donde está dividido los servicios, más de 80 servicios en 4 módulos, que es atención infantil,
salud sexual y reproductiva, salud preventiva, prevención a la violencia y atención a víctimas y empoderamiento económico. Bueno, pero ¿y cómo se creó? ¿Cómo se genera esto? Esto- ¿Y cuál es el objetivo principal? Sí. Esto empieza en El Salvador, empieza hace alrededor de 6 años. Nosotros conocemos esa experiencia y la estamos replicando con nuestras particularidades, ¿verdad? Es un trabajo de más de 4 años, ¿verdad? Estamos 15 instituciones del Estado y 13 ofreciendo servicios, ¿verdad? ¿Cuál es el plus, digamos, ¿verdad? Porque si estos servicios ya existen, Sí. ¿dónde está? El beneficio está que todos estos servicios están en un solo lugar. Entonces la mujer se va por un servicio y puede usufructuar toda la gama. Y el gran beneficio que va a haber, Carlos, ¿cuál es? Las mamás dicen, no tengo dónde dejar mi hijo para hacerme los estudios médicos, Sí. por ejemplo. Entonces, las señoras se pueden ir con sus hijas e hijos de 3 meses a 12 Hay años. guarderías ahí. Hay un centro de cuidado que mientras la mamá usufructúa los servicios, los chicos están siendo atendidos por personal especializado. Entonces ella tiene la tranquilidad de usufructuar toda la gama de servicios. ¿Quiénes pueden acceder a esos servicios? Cualquier mujer que llegue hasta el centro y resida en Paraguay. Cualquiera. Con seguro, sin seguro, No cualquiera. tiene importancia. No necesita seguro. Absolutamente. Puede tener todos los seguros que quiera, Sí. ¿verdad? Pero ella se va a ir ahí porque... Te voy a dar, por ejemplo, un detalle. Yo me voy, y lo más probable que suceda, es porque es la experiencia que conocemos, Sí. se van por el pabellón de salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Porque puede hacer hasta en un día Papa Nicolau, mamografía, todo tipo de análisis clínico. Es medicina preventiva. Sí, ¿verdad? sí. Si ahí se identifica algo, se deriva al hospital más cerca, pero en Ciudad Mujer vamos a tener un registro de la persona, le vamos a hacer un seguimiento. Está en evolución, que dentro de poco ya vamos a tener una aplicación para que después se pueda hacer los turnos por la aplicación, o que la aplicación le diga, Ana, te toca una nueva mamografía dentro de un año, ¿verdad? Seguramente ese va a ser el enganche. Eso va a ser porque va a Ciudad Mujer. Pero una vez que está ahí adentro se dice, bueno, le voy a poner ejemplo, Ana, ¿cómo es tu familia? ¿Qué Sí. vos haces? Mira, tenemos este curso para vos, tenemos esta alternativa. En empoderamiento económico, por ejemplo, está coordinado por el Ministerio de Trabajo, pero está Agricultura, Industria y Comercio, SNPP, SINAFOCAL, Crédito Agrícola, Habilitación, Banco de Fomento, Policía e Identificación. ¿Eso qué significa, Carlos? Yo me voy y tengo un pequeño emprendimiento, ¿verdad? Entonces le preguntamos, ¿cómo haces tu emprendimiento? ¿Cómo haces tu presupuesto? ¿Se le hace planes de negocio? ¿Necesitas un crédito? Muchas veces las mujeres no piden crédito porque no saben Sí, cuál no es el saben. procedimiento. No, y muchas veces soportan la violencia de sus parejas porque justamente no tienen acceso a esto que desde el viernes, ¿desde cuándo Se abren las oficialmente? puertas el martes. El martes, bueno, porque el a lunes partir feriado. del martes Martes, ya van a poder. Eso es fundamental porque se rompe uno de los eslabones que permiten que el hombre abuse de la mujer, que es Totalmente. la parte económica. es uno de los empoderamientos que es el Exacto. económico, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que nosotros queremos con Ciudad Mujer, Carlos? El nombre es Ñande Crey Botirendá, que Sí. ese es nuestro nombre, ¿verdad? El lugar de nuestro sueño. Nosotros queremos, la mujer paraguaya vale. Todas. Totalmente, Absolutamente. totalmente. A veces no sabemos que valemos. Ese es nuestro problema. Lo que queremos en Ciudad Mujer es demostrarle cuánto ella vale, la autoestima es importantísimo, y le damos todas las herramientas. Salud, Ujú. prevención a la violencia, atención si está en violencia, y un empoderamiento económico para que ella sea la autónoma de su vida, que tenga una autonomía real y sustantiva. ¿Eso qué significa? Yo decido mi porvenir, ¿verdad? Y nosotros cuando decimos, y esto es importante aclarar, le vamos a hablar el empoderamiento, no es el empoderamiento de ella con respecto a otro, es el empoderamiento de ella sobre ella misma. Ahora, ministra, es un tema, lo que usted está señalando y así como lo está explicando, es un proyecto espectacular. Sí, No es un proyecto increíble. tengo tanta esperanza. de que Le esto sea. pregunto yo, ¿hay posibilidades de replicar, por lo menos tener 4 o 5 centros distribuidos a lo largo del país para que en capitales departamentales y uniendo, donde se puedan unir 2 o 3 departamentos, por ejemplo, tener un centro así y tenerlo distribuido en el país de tal manera que uno no tenga que viajar de muy lejos, no tenga que perder mucho tiempo, no tenga que dejar mucho tiempo a sus hijos también, si es que no los puede traer? Es decir, tratar de facilitarle aún más las cosas. ¿Hay posibilidades? Bueno, justamente este centro es para el Departamento Central y Capital, donde está el 40% de la población. No tiene alcance nacional, así como decís, Sí. solamente para... ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que mi esperanza cuál es?
que las mismas mujeres determinen la valía del centro. Entonces no importa la administración que venga, es la forma que hay que replicar, como decir, si queremos que tenga alcance nacional, por lo menos tendríamos que tener uno en cada cabecera departamental, ¿verdad? Así mismo. Pero a lo mejor en los próximos años vamos creciendo de a poco, pero de verdad, si vos me preguntás, yo te juro que pienso de que esta es una solución porque es una atención integral donde se puede darle toda la oferta y muchas veces no asumen o porque no tienen tiempo, no sé dónde dejarla a mis hijos y ya que estoy acá, le vamos a dar las otras alternativas. A mí como Ministerio de la Mujer, ¿qué es lo que me interesa? Viene Clara para salud y yo le voy a invitar que venga al pabellón de prevención a la violencia porque a lo mejor ella no está en violencia, pero Carlos, todos conocemos casos de violencia. Entonces se le capacita qué es violencia, que se identifique, que ella puede identificar cómo ella puede ayudarle a una persona que está en violencia. Primero, antes que nada, decirle, este es un hombre, yo te creo, no te juzgo, vení de mi mano, te voy a decir dónde tenés que pedir ayuda, ¿verdad? ¿Cuánto invierte el Estado en Ciudad Mujer? Bueno, la construcción, ¿verdad? Más equipamiento, absoluta, inclusive la parte médica costó $3 millones. 3 millones de dólares. Es un emprendimiento que tiene más de 5.000 metros cuadrados de construcción y el mantenimiento, o sea, también es $3 millones. Pero no es que es $3 millones más para ninguna institución. Sí. Estamos 13 instituciones que hacen, cada institución absorbe su responsabilidad, ¿verdad? Entonces no hay un aumento real. Por ejemplo, Salud, ¿qué hace? Salud comisionó a 50 funcionarias, ¿verdad? Que van a seguir cobrando el mismo salario, no es que van a tener más salario o son gente nueva. No, no es gente nueva. Ajá. Y por ejemplo, estamos cerca del hospital de Villa Elisa porque el director de Villa Elisa es quien tiene que hacer los suministros después de los reactivos. Seguramente pienso Villa Elisa decir, bueno, me va a ser menos costoso que las mamografías, todo lo que es preventivo se haga en Ciudad Mujer en vez que yo. Y yo acá atiendo los casos. Entonces, es optimizar los recursos que tenemos, ¿verdad? Es lo mismo, el Ministerio de la Mujer, nosotros tenemos que contratar, porque nosotros tenemos 70 funcionarios nada más para este centro, ¿verdad? Pero trabajo comisionó, agricultura comisiona, el crédito agrícola comisiona, ¿verdad? Entonces, son funcionarias que van a trabajar. Y en cuanto a la comunicación de lo que es Ciudad Mujer en las comunidades de Capital y el Departamento Central, ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿cómo contarle a las mujeres que que está Ciudad Mujer, que puede atender sus problemas, que le puede servir para cuidar su salud, para cuidar incluso estimular su participación en la economía del país, etcétera, etcétera? ¿Qué tipo de comunicación van a desarrollar? Porque va a ser muy importante eso, ministra. Bueno, vamos a abrir el martes, ¿verdad? Primero todo tengo que agradecer porque estos espacios y la gente nos está escuchando, ¿verdad? Estamos comunicando de esta manera. Después, la mejor propaganda, ¿cuál es? Boca en boca. Pero también a partir de la próxima semana vamos a ir a recorrer todos los distritos de Central a través de las intendencias para llegar a las mujeres, para que se conozca. Porque si no su usufructúa, no puede mostrar su valía, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la posibilidad de atender 250 mujeres al día. Ojalá tengamos gente esperando afuera, que significa que eso vamos a tener éxito, ¿verdad? Sí. Mire, se me acaba de ocurrir hablar con los empresarios del transporte, por ejemplo, sí, ¿verdad? Sí. Que tengan paradas exclusivas que vayan directamente. O que tengan los cartelitos. Y que los cartelitos y que vayan hasta Ciudad Mujer y que recorran los asentamientos del Departamento Central, los bañados de la capital, etcétera, etcétera, etcétera. Porque a mí me encanta, ojalá resulte todo un éxito y que tenga el impacto que ustedes quieren que tenga. Pero para eso hay que comunicar. Hay que comunicar a las mujeres. Y voy a aprovechar y me iba a la cámara y digo, Ciudad Mujer tiene algo para vos. No importa cuántos años tenés, qué nivel social, algo tenemos para ofrecerte. Te pedimos que vengas junto a nosotros, nos conozcas y puedas usufructuar ese servicio que yo sé que te va a servir y que te va a acompañar. Ministra, están las iglesias. También, las escuelas. De todas las religiones, están las escuelas, están las seccionales, están También. los comités de los diferentes partidos, es decir, son todos espacios que ustedes deben aprovechar. Y lo vamos a hacer y te agradezco las ideas también, porque no había pensado en todas las áreas que me acabas de mencionar, pero sí lo vamos a utilizar. Vamos a salir a recorrer ciudad por ciudad, vamos a hablar con las y los intendentes central para que ellos lleven también, que ellos hagan una suerte de promotores, de que lleguen, qué sé yo, 30, 40 mujeres en una semana, porque esto necesitamos que se empiece a conocer. Sí, claro. Y después, eso si a mí me funcionó, Carlos,
yo le voy a llevar a mi hermana, a mi vecina, le voy a comentar. Eso va a ir de boca a Ustedes boca. pueden ir a los colegios y explicar todo a los chicos, cómo uno tiene que protegerse de las enfermedades venéreas, cómo uno tiene que aprender a cuidarse de la gripe o de lo que sea, cómo las chicas hoy tienen que conocer su cuerpo para que con las primeras señales sepan que van a tener la primera menstruación y tienen que acudir a un médico. Es decir, hay tantas cosas que se necesita hacer en este país que este es un buen mecanismo para implementar todo eso, ministra. Y es justamente el módulo de atención infantil también tiene, que en la maneja el Ministerio de Educación, tiene una... Con las ACES, con las asociaciones de padres. Tiene una interacción con la sociedad, circundante. Entonces, justamente para hacer este tipo de educación en equidad que se llama. O sea, nosotros vamos a salir también fuera del centro para hacer este tipo de educación que estás comentando, ¿verdad? Ya te digo, estamos 3 instituciones del Estado, ¿verdad? Todas tenemos algo que ofrecer. Sí, sí, definitivamente. Es decir, asesoría legal también. Te voy a dar un dato. Hoy, una mujer que quiere hacer una denuncia de violencia, si una mujer entra a la comisaría, ¿para qué entra, Carlos? Para denunciar, para ¿verdad? denunciar, sí. Y en su ámbito. Entonces, la que entra en Ciudad Mujer, vos no sabes a dónde se va. Si yo quiero denunciar a mi marido, me tengo que ir a la comisaría, después a la fiscalía, tengo que hacer toda esa peregrinación. En Ciudad Mujer, dentro del módulo de atención a víctimas, que está coordinado por el Ministerio de la Mujer, estamos en el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de Género de la Corte, está la Fiscalía, está la Policía y el Ministerio de Justicia. En ese predio, ella hace todo el circuito en una sola vez. Cosa que hoy no existe, Carlos. Va a haber gente preparada para indicándole dónde tiene que recurrir. No, ahí se va a hacer. A la Fiscalía va a estar ahí. La Fiscalía en el mismo lugar, todo va a estar. Tenemos 2 fiscalas ya designadas. Hay una funcionaria de la Secretaría de la Corte, del Poder Judicial, también ya designada, pero no es que designada, es funcionaria. Es funcionaria ya de Ciudad Mujer. De Ciudad Mujer. De Ciudad Mujer. ¿Y mensualmente cuánto va a costar el mantenimiento? Anualmente, sí, todo anualmente. Anualmente va a costar 3 millones. 3 millones que ya me dijo. Sí, pero de los cuales 1,5 millones de salud. Sobre todo por los reactivos, sí, ¿verdad? Y por el personal. Los otros 1,5 millones es entre las otras instituciones. Pero no es 1,5 millones que tiene que pagar extra salud, sino que está derivando de otros servicios, se está potenciando. Ciudad Mujer va a tener, hasta donde yo sé, un densitómetro, se puede hacer la densitometría, o sea, no sé cómo se llama el aparato, que creo que va a ser el único que tiene la salud pública. Otra cosa, Carlos, toditos los servicios, 100% gratuitos y 100% confidenciales. Sí, como corresponde. Como debe ser. Pero es importante que la ciudadanía sepa que no se le puede pedir que pague absolutamente nada. Sí, por ejemplo, ¿qué va a pagar? Lo que pagamos afuera. La primera cédula es gratis porque ahí se puede hacer cédula. La segunda cédula tiene un costo. Eso también va a tener un costo al interno, pero el resto, todo lo que es salud, empoderamiento económico, lo que es prevención y atención a la víctima de violencia, 0. ¿Y los estudios de las mamografías? Todo gratis. Absolutamente. Todo gratis. Nadie les puede pedir un centavo. Bueno, es pura y exclusivamente para mujeres. Sí. De todas las edades. A partir de 16 años. A partir de 16 años. A partir de 16 años. Qué bueno. Es decir, me imagino que con esto IPS va a perder mucho de la clientela que se va a esperar. Ahora, lo importante, ¿sabes qué es, Carlos? Que esto es salud preventiva, sí, cosa sí, que no necesariamente hacemos las mujeres. ¿Por qué? Porque tengo que esperar 3 meses acá, 2 meses acá, no tengo con quién dejarla a mi hijo, entonces no me hago, porque como es preventivo, por eso es que tenemos los niveles de mortandad que son 100% prevenible y curable, entonces es un ahorro a la salud pública, es una inversión lo que vamos a tener. Claro, es preventivo, lo que no es un hospital. No es un hospital. No es un hospital donde van a internarse, donde van a operarse, no. Es prevención y tampoco no es un albergue. Si yo necesito albergue, el Ministerio de la Mujer tiene un albergue y le vamos a derivar a ese. Tampoco es un albergue donde las mujeres que sufren violencia intrafamiliar, no, tampoco. Va a llegar hasta ahí, ellas van a necesitar albergue, nosotros le llevamos al albergue. Sí, las derivan donde tienen donde corresponde. No, es muy importante eso, o si no la gente se puede confundir y va a creer que es un gran hospital o una gran escuela o un gran lugar donde encontrar trabajo. No es eso. No es eso, se le prepara, se le da las herramientas para afrontar, ¿verdad? Pero no es salud preventiva, eso es importante resaltarlo. Y tenemos que hacer esa salud preventiva, tenemos que acostumbrarnos las mujeres y los varones también, por supuesto. Sí, no, por supuesto. Pero tenemos que acostumbrarnos a
Pero no lo hacemos por la incomodidad, no. Si yo me voy a un lugar y en un día me puedo hacer todo, me voy a hacer todo, Carlos. Totalmente, eso es cierto. Pero mucho también por ignorancia, muchas veces ni siquiera, o porque no nos importa también. Hay también mucha gente indiferente. Sí, yo no me puedo decir que soy tan responsable a veces. Pero, mire, con lo que usted me está contando, yo creo que también hace falta una ciudad hombre. ¿Y por qué no? No, en serio. Sí, por supuesto. Donde se pueda enseñar al hombre equidad, por ejemplo, a respetar a las mujeres, por ejemplo, a no golpearlas, sí, ¿verdad? A tener trabajo, a ver, es decir, lo que usted sabe que mucha gente en este país envía a sus hijos al cuartel, sí, porque se van a alimentar bien y porque pueden tener una profesión, ¿verdad? Algo que no corresponde al cuartel hacerlo, no, pero que suple muchas de las carencias que tiene el Estado, ¿verdad? Entonces, yo creo que no deberíamos descartar también esa posibilidad. No está descartada, Carlos. No está descartada. Porque a los varones también les hace falta mucha educación sexual, mucho trabajo, mucho estudio preventivo, es decir, mucha educación general, educación cívica, pero hay muchísimas cosas que hacer. Estamos en el primer paso con lo que vamos a inaugurar. Sí, ya nosotros queremos ya ser ciudad hombre. ¿Y por qué no? Podemos. ¿Quién nos pone límites? Si la cosa funciona, Carlos, ¿quién es el límite? ¿En cuánto tiempo se van a dar cuenta si funciona o no? Bueno, yo creo que en los primeros 3, 4 meses ya vamos a ver si tenemos... Yo te voy a hacer, por ejemplo, y ojalá no sea el caso, pero si yo tengo una instalación con 120 personas, puedo atender 250 al día y me llegan 3 por día, eso para mí sería un fracaso. ¿Y qué pasa si le llegan 1000 por día? Uy, tenemos que abrir inmediatamente 2 ciudades mujer más. No tenemos posibilidad de atender a 250. Eso es lo máximo por día que pueden atender. Que podemos tener 250. Pero me van a llegar 300. Yo estoy seguro que le van a llegar más. Yo también. Y por día. Yo también. Entonces, ¿qué hacemos? Pero ¿sabes qué vamos a tener? Vamos a tener una agenda de turno. No es que yo me voy a esperar a las 5 de la mañana que me atiendan. No. Ana, vos venís hoy no te... Pero ¿sabes qué venís? El miércoles a las 10:30, ahí te va a atender. 120 funcionarias que están capacitadas para la atención a la mujer, porque queremos una atención en calidad y calidez. Ojalá puedas venir el viernes a conocernos, porque es un lugar muy cálido. Están 4 hectáreas llenos de árboles, no es un edificio frío, al contrario, es muy amigable. Yo estoy muy orgullosa, la verdad que no, se le nota. Y bueno, un sueño que se hace realidad el viernes. Y esperemos que tenga éxito. Yo descuento que tenga éxito. Yo también, confío en que va a tener éxito. Necesitamos, sobre todo lo que usted dice, calidad en la atención. Y calidez. Muy. ¿Sabes por qué, Carlos? Muchas veces nos vamos a denunciar y que dicen, ¿qué vos hiciste para que tu marido te pegue? Directamente ya se abre. Sí. Eso no va a haber. O sea, ahí se le da la contención que ella se va a sentir contenida, apoyada, y que ella es lo más importante que tenemos. Perfecto. Ministra, muchísimas gracias por venir a informarnos de Ciudad Mujer. Me alegro de haberla invitado porque estos son los datos, las informaciones que la ciudadanía necesita saber de lo que se está haciendo con su dinero. Una excelente iniciativa y descuento el éxito. Y dentro de 3, 4 meses vamos a volver a charlar para conocer los primeros resultados. Espero que tenga el mismo entusiasmo y la misma alegría que tengo hoy. Espero que tenga el doble de entusiasmo. Ojalá. Así, gracias, ministra, por venir. A vos, Carlos. A la vuelta de la pausa con el doctor José Casañas Levy y el doctor Emilio Fuster. Nueva figura para la política paraguaya. A la vuelta de la pausa. Bueno, ¿qué tal, doctor Casañas Levy? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Doctor Emilio Fuster, ¿cómo anda? Carlos, buenas noches. Saludos a los televidentes. Gracias por invitarme a tu programa de televisión. No, estamos trayendo a las nuevas figuras permanentemente, cada semana, de acuerdo a las actividades que tienen también, ¿verdad? Claro. Y bueno, ustedes aceptaron venir. Para mí es muy importante que la gente les conozca sus ideas, sus proyectos y sobre todo, para comenzar, ¿por qué se presentan?
Bueno, A ver, usted que es el mayor en esta mesa. ¿Verdad? El A ver, mayor, sí, el sí. mayor en esta mesa. Cuéntenos por qué se presenta. No sé si de la mesa. No, creo que es el momento en el cual la sociedad tiene que empezar a generar algunos cambios. Y esos cambios definitivamente empiezan o tienen mayor posibilidad de lograrse desde el Congreso, ¿verdad? Porque ahí se generan las leyes y eso es lo que afecta o beneficia a toda la población. Y mi experiencia breve, pero muy importante en el Congreso como director general, me hizo ver que los cambios son posibles en la medida en que hayan liderazgos, ¿verdad? Y uno de los problemas que tuvimos en este periodo que está terminando es que en la Cámara de Diputados no hubo liderazgos para tomar decisiones, ¿verdad? Como que fue muy, digamos que de un mismo estándar, todo el comportamiento de todo el periodo, hasta incluso en el último tema de la enmienda también fue bastante pasivo. Y entonces cuesta mucho generar cambios, ¿verdad? Y nuestra posición va a ser la que siempre tuvo la lista 100 con la senadora Desiree Masi como líder de la bancada del Senado, sentar como oposición, tener una postura clara de oposición. Esto significa de control, de reclamo, de propuesta como siempre se hizo, pero firme, no un tercer espacio acomodado al poder de turno. Usted, doctor Fuster, ¿por qué deja la fiscalía y por qué se metió en este tema de la política? Mira, Carlos, créame por favor que la decisión no fue fácil, ¿verdad? He dejado 10 años en Ministerio Público. Bueno, vengo de la mano de una persona con mucha trayectoria, que es el doctor Arnoldo Yucio, una persona no solamente conocida, sino reconocida por combatir la corrupción. Yo creo que hoy la patria nos necesita a los paraguayos de bien. Creo que desde el Congreso se definen los destinos de nuestro país, el futuro de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, la tranquilidad de nuestros abuelos. Y ya no podemos dejar en manos de esa clase política tan degradada. Realmente es un mundo de tartufos, donde... Explicarle a la gente qué son los tartufos, por favor. Bueno, Tartufo es una obra de Molière, ¿verdad? De 1667, ¿verdad? Una comedia más bien, el impostor. Tartufo el impostor, aquella persona falsa, hipócrita, y de eso está lleno realmente el Congreso. Y como te decía, en ese lugar se define el futuro de nuestros hijos, la tranquilidad de nuestros abuelos, y creo que necesita ese lugar de persona decente, de persona de bien, de persona con sentido de pertenencia por su comunidad, con sentido de pertenencia por su patria, para que generen leyes realmente que hagan realidad los sueños de la gente, y no solamente realidad, y hagan el acompañamiento necesario, realicen la gestión política necesaria para que los sueños de la gente se hagan realidad. Ahora, si llegan los dos a la Cámara de Diputados, si llegan los dos, ¿qué proyectos de ley, por ejemplo, promoverían inmediatamente? ¿Llevar adelante una reforma constitucional podría ser uno de los primeros temas o no? En nuestro caso tenemos una posición muy clara al respecto de la posible reforma, lo cual yo te voy a comentar enseguida, pero la primera parte de tu pregunta era ¿qué proyecto de ley? ¿Qué proyecto de ley? Sí. ¿Qué tipo de ley? Nosotros tenemos un proyecto, un anteproyecto que estamos trabajando con mucha gente que está relacionado al ámbito juvenil, que es una ley integral de protección al joven. Nuestra sociedad tiene un problema, Carlos y Emilio. El sector joven, durante su etapa de formación, tiene que trabajar, tiene que mantener a la familia, tiene que aportar, tiene que sacrificarse. Y cuando termina su estudio, claro, y cuando termina su estudio, termina siendo un profesional mediocre, porque el tiempo que le dedicó no es el tiempo que hubiese querido. Entonces, cuando tenemos ese nivel de profesionales, y ocurre en todos los ámbitos, en derecho, en arquitectura, en ingeniería, en todos los ámbitos sabemos que nuestro nivel no es el óptimo. Y eso hace que no podamos lograr transformaciones, lógicamente. Necesitamos un nivel mucho más elevado para que los gerentes no sean solamente argentinos o chilenos o colombianos como está ocurriendo. Entonces, la ley integral lo que va a permitir, y es un modelo que se usa en Uruguay, por ejemplo, en Chile y en Brasil, con diferentes matices. Pero en Uruguay es un fondo solidario. Una parte de ese fondo aporta el Estado a través de los royalties, por ejemplo. En 2023 vamos a tener mucho dinero de Itaipú. Y otra parte se basa o se sustenta con lo que los profesionales que ya tienen estabilidad en su profesión aportan a ese fondo. Y eso lo que permite es que la gente joven, no hay que olvidar, la Constitución dice todos tenemos derecho a formarnos y el Estado está obligado a ayudarnos en eso, en la etapa de formación.
Entonces, eso lo que va a permitir es que el joven no esté todo el tiempo pensando cómo pago mi matrícula, cómo pago mi cuota. Entonces, va a tener un soporte durante ese tiempo, no solamente en el costo de su estudio, hacer realidad el tema del transporte, hacer realidad el acceso al esparcimiento, hacer realidad un mínimo acceso a la salud. Y no es nada imposible, porque es una experiencia que ya es exitosa, por ejemplo, en Uruguay. Nosotros estamos trabajando puntualmente ese proyecto. Y brevemente sobre el tema de la Constitución, nuestro problema, si bien es cierto, es necesaria una revisión de la Constitución, es el sistema electoral. Nosotros no podemos ir a una convención así como estamos con este sistema, porque podemos tener mayorías impuestas, ¿verdad? Doctor Fuster. Mira, Carlos, nosotros tenemos una rica experiencia ya del Ministerio Público de trabajar con la ciudadanía, con las comisiones vecinales en materia de seguridad. Vamos a combatir del Congreso dos cuestiones, la inseguridad y la corrupción, ¿verdad? Hablo de crear una policía comunitaria trabajando con las comisiones vecinales, ya lo hemos hecho del Ministerio Público con más de 250 comisiones vecinales del capital y el departamento central, dotándoles de tecnología, buscando una policía comunitaria. ¿En qué va a consistir la policía comunitaria? Como hoy día tenemos la policía urbana y la policía forestal, que trabajan también en este caso cuidando el medio ambiente. La policía comunitaria se estaría instalando, en este caso, en los barrios de la ciudad de Asunción y el departamento central, lógicamente, monitoreando desde ese lugar con cámaras de seguridad todo el barrio. Tenemos una rica experiencia en esa materia, los índices de hechos punibles han disminuido bastante, también ha ayudado bastante al Ministerio Público, al fiscal, en este caso encargado de investigar un hecho punible, de descubrir la dinámica de los hechos y también al autor de los hechos. Hoy día nos revelan los noticieros, las imágenes, ¿verdad?, que las cámaras de seguridad ayudan bastante en esa materia y queremos trabajar fuertemente en ese proyecto. Policía comunitaria en los barrios de Asunción, la experiencia nos dice que es bastante eficiente, los ciudadanos se sienten mucho más seguros. Miles de ciudadanos hoy día están... ¿Serían policías de las municipalidades? No. La policía comunitaria va a depender directamente de la Policía Nacional. Simplemente ¿serían efectivos policiales? Efectivos policiales con instalados con una determinada función en los barrios, instalados, en este caso con las casetas policiales totalmente equipadas y monitoreados de ese lugar. Estaríamos también de esa forma descongestionando el sistema 911. Hablamos con propiedad. Hoy te reitero, tenemos ya 1000 cámaras instaladas trabajando con las comisiones vecinales. También esa misma ingeniería de trabajo los trasladamos al movimiento Somos Paraguay y seguimos trabajando con las comisiones vecinales en ese aspecto. Y bueno, los vecinos se sienten más seguros, sus hijos van tranquilamente a las universidades, regresan con tranquilidad, la gente trabaja, sale tranquilo a sus lugares de trabajo, regresan tranquilamente y eso es realmente el beneficio que va a tener la comunidad con este proyecto que queremos implementar desde el Congreso. Y respecto también a la reforma constitucional, yo creo que siempre lo digo, necesitamos tener la ley más importante de la República del Paraguay. En vano vamos a construir el mejor presupuesto en materia de educación, en materia de salud, en materia de inseguridad, si no enviamos señales claras a aquellas personas que van a administrar la cosa pública, aquellos funcionarios públicos que van a administrar la plata de la gente destinados a esos rubros. Salud, seguridad, educación son derechos humanos básicos y aquellas personas que desvían esos fondos y no llegan realmente a su finalidad, cometen un hecho de lesa humanidad. Por eso va a plantear la imprescriptibilidad de los hechos punibles de corrupción, como ya lo tienen también hoy día en Perú, ¿verdad? Y en este caso, ya no más personeros que administraron, que robaron las arcas públicas, se puedan escudar el día de mañana en sus fueros o en las chicanas procesales, o cuando llegan ya las informaciones, en este caso de la Contraloría a la Fiscalía, las causas ya no se pueden impulsar por un obstáculo legal, ya prescribió la causa, ya murió la causa para que pueda entender la ciudadanía. Por eso apostamos a la imprescriptibilidad de los hechos punibles de corrupción y también la muerte civil de aquel ciudadano que en este sentido nunca más puedan ocupar cargos públicos por haber robado los sueños de muchos paraguayos. Bueno, es muy lindo lo que ustedes dicen, pero necesitamos cambiar y modificar sustancialmente lo que es la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, hoy día, lo que es el sistema de justicia, por ejemplo. La protección de los jóvenes no va a ser posible si uno no tiene seguridad jurídica. Sí. La seguridad que usted propone con la policía ciudadana no va a ser posible si no tiene jueces probos, jueces honestos y
y también un poder judicial absolutamente independiente, que evite que prescriban casos de corrupción casos de corrupción que lo único que hacen es demostrar que hay unos cuantos que pueden hacer lo que quieran en el país y no reciben sanción alguna. Claro, por supuesto. Obviamente que nosotros no podemos esperar, por eso yo te decía que el debate constitucional es importante, pero no es prioritario ahora. Ahora tenemos que solucionar problemas concretos de la justicia como lo que vos estás mencionando. Y te pongo un ejemplo nomás. ¿Qué pasa con los casos del 31 de marzo? ¿Cuáles son los casos que están hoy avanzados realmente? ¿Qué pasa con el caso del fiscal general? ¿Avanzó, no avanzó? No sabemos nada. O sea, el Ministerio Público y el Poder Judicial siguen viviendo su propia burbuja. Como que a ellos les pasa de costado lo que está sucediendo, el fenómeno social, ¿verdad? Y es porque no existe reacción de castigo, ¿verdad? El castigo tiene que venir al funcionario que no cumple su trabajo. Entonces, lo que hay que trabajar es una ley de modificación del Consejo en cuanto a selección. Hay que entender que en nuestra sociedad y en cualquier sistema judicial, no es porque yo tengo 30 años, soy abogado y me recibí y tengo matrícula, ya puedo ser fiscal. Eso no es así. Nosotros tenemos que establecer perfiles para fiscal, para juez penal, para juez civil, para fiscal general del Estado. Si cumple el perfil, se puede postular. Y el concurso tiene que ser público, no como es ahora. Tiene que ser público, tiene que ser abierto, ¿verdad? No esa entrevista que se hace simbólica, ¿verdad? Yo me refiero al debate real de por qué tal candidato es mejor que otro, etcétera, etcétera. Y lo del jurado, por supuesto. Hay que modificar, tiene que ser una ley mucho más ágil, mucho más transparente de lo que es hoy. Entonces, si efectivamente yo coincido contigo, y creo que Emilio también, ¿verdad?, debe coincidir, si nosotros no logramos transformar nuestro sistema judicial, vamos a tener caos mucho más importantes de lo que tenemos hoy. Totalmente de acuerdo. Y cosas puntuales, Carlos. Reforma del sistema judicial, ¿verdad? Hablamos de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? ¿Por qué existe tanta morosidad y tanta impunidad también en las causas? El 90%, si no es más, de tiempo de los ministros de la Corte ocupan ellos en cuestiones administrativas, en comprar ascensores, en la pintura, en comprar vehículos. Eso es totalmente absurdo. Si ellos deberían dedicarse en el mayor tiempo que tienen en este caso en generar jurisprudencia para el país, resoluciones, dar realmente... Doctor, lo más grave de lo que vos estás diciendo es que no son los jueces y los tribunales los que tienen la mayor mora. Son los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Salvo que sea su propio caso. Imagínate, cuando es su caso, en 24 horas se providencia. Nosotros cuando éramos fiscal planteamos una acción de inconstitucionalidad contra la ley de jurado de enjuiciamiento de magistrados. Nuestra medida cautelar hace 8 años nunca se resolvió. Imagínense el conturbio con la clase política, ¿verdad? Entonces nosotros planteamos no limitar la función administrativa, sino eliminar las funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia y que estén realmente señores del pero ahí es derecho donde está el poder, en por ese eso lugar. que no quiero. Si ustedes fuesen parlamentarios, claro, propondrían, por ejemplo, la modificación de la forma de integración del Consejo de la Magistratura al jurado de enjuiciamiento, que no hayan políticos, que si no haya representantes de la Cámara o no. Yo no estoy tan seguro o eso, de eso. O no es determinante. Yo no creo que sea determinante. Voy a poner un ejemplo para entendernos un poco por qué digo esto. ¿Cuánto cuestan las campañas que hacen los abogados en sus gremios para ser miembros del Consejo? Fortuna cuestan. O sea, el debate sobre ocupar los espacios de poder no pasa solamente por el sector político, pasa por los sectores gremiales también. En la facultad, en las universidades, ¿cómo se resuelven quién es el representante? Entonces, nuestro sistema en general tiene problemas que hay que solucionar. No es un tema solamente del sector político. Esa por lo menos es totalmente mi visión, coincido. Y le había dicho también eso al presidente del Colegio de Abogados en la radio la vez pasada. Efectivamente, sí, yo tengo otra opinión sobre eso, ¿verdad? Si bien es cierto, comparto con el doctor Castañas al señalar, ¿verdad?, que se gastan realmente una cantidad importante de dinero para ocupar ese espacio del Consejo de la Magistratura, pero permítanme decirle, o del jurado, pero finalmente para ser florero, porque lo hablo con propiedad, porque participé hasta hace poco tiempo para el cargo de fiscal general del Estado, ¿verdad? Y el poder político que contamina todo ese espacio del Consejo de la Magistratura es el representante del Poder Ejecutivo. El que manda realmente, el que decide, el representante, pero lógicamente... en ese proceso, Emilio? ¿Vos creíste en ese proceso?
en principio sí, nos pintaron bastante bien, ¿verdad? Un gran teatro. Un gran teatro fue finalmente, donde todos salimos decepcionados, porque uno recorría, trataba de entrevistarse con los miembros del Consejo de Magistratura y te señalaban ya, si ya hablaste o no con el número 1, ya hablaste con el número... O sea, definitivamente tenemos que suprimir, eliminar, en este caso, al representante del Ejecutivo, porque realmente contamina la decencia de los demás integrantes y los demás integrantes finalmente de hecho, no tiene hipotecan mucho su decisión. sentido porque el Ejecutivo interviene después. Sí. O sea, sí o sí va a intervenir en algún momento. No tiene Pero- mucho sentido que tenga ahí un representante, ¿verdad? Pero deberíamos repensar un poquito también no, si lógico, la lógico. intervención del Ejecutivo en un Por cargo eso, tan importante sí, como el fiscal totalmente. general del Estado, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Ujú. Ahora, pero desde el Ejecutivo hay una propuesta de eliminar la representación del Congreso. Ahora, Claro. no, porque es simpático. Yo escuché lo que dijo Godoy, Sí. pero simpaticísimo es. Ahora que ellos perdieron sus dos representantes, que eran González Daer y Oviedo Mato, no, que renuncien, porque es espectaculares. O sea, cuando eran González Daer y Oviedo Mato no tenían que renunciar, y ahora sí tienen que renunciar. Genial es la propuesta de Godoy. Pero independientemente de eso, también revela que todos tienen la misma práctica. Sí. Que el que venga probablemente tenga la misma práctica del que salió. Y eso es lo preocupante. Sí, claro. Pero nosotros tenemos que lograr dar algunos pasos más. Hay una ley muy importante que deben conocer ustedes, por supuesto, también, ¿verdad? Que es la ley de acceso a la información. Totalmente. Y es una ley súper importante, ¿verdad? Porque el ciudadano, y ahí te doy una propuesta puntual que nosotros estamos desarrollando. Vamos a crear una línea directa con el ciudadano. De esta manera que, pues mucha gente tiene miedo a pedir a través de la ley, aunque le permita el anonimato, tiene miedo, ¿verdad? Entonces le vamos a dar la posibilidad de que llame a una línea directa de la bancada y que diga, yo quiero esta información sobre la compra Y la de bancada- Banco de la la Plaza. bancada es la que y pide la bancada y le se va a deriva. encargar Sí. y le va a informar. Para protegerle a la persona, porque tenemos todavía muchos niveles de presión De y temor, de corrupción, sí, ¿verdad? así Y de mismo. temor. Entonces hay que trabajar en eso. Digo nomás, tenemos que dar un paso más. Las sesiones del jurado, las sesiones del Consejo, tienen que ser públicas, como son las sesiones de la Cámara de Diputados, que se transmiten por TV Cámara. Y uno puede decir, qué malo el nivel y todo, pero ese tema hay que rescatar. Hay que decir que la gente puede prender su televisor y puede escuchar lo que Puede dice escuchar. fulano o lo que no dice mengano. Y también, ¿verdad? Retrocediendo un poquito sobre la reforma del sistema judicial, tenemos una ley que yo le domino garrote también, como todos los ciudadanos, de la ley jurado de juiciamiento de magistrado, ¿verdad? Que castiga y sanciona y persigue a fiscales y jueces honestos, que coacciona realmente, se utiliza Y los como un deshonestos garrote. participan Y- del esquema. Y los deshonestos participan del Sí, esquema. hay ¿verdad? de los dos, hay de Imagínense, los dos, ¿verdad? cuestiones Así mismo. administrativas, por ejemplo, ellos tienen la potestad de enjuiciar y remover a un fiscal o a un juez honesto de su cargo. Por ejemplo, si no justificó su no presencia en su despacho. Cuestiones que eso puede resolver, ¿verdad? El fiscal general a través de la corte, a través de la superintendencia, con sus jueces, ¿verdad? Imagínense, y de ese tipo de articulados se toman, ¿verdad?, ciertos políticos para coaccionar, ¿verdad?, y llevar en uno u otro sentido una causa, ¿verdad? O sea que tenemos que revisar también, doctor Casaña, cuando estemos en el Congreso, esa ley a los efectos de amparar también las decisiones y los trabajos de aquellos jueces y fiscales honestos que también sí los hay dentro del sistema. Yo te digo una cosa, Emilio, y tuve la oportunidad de participar y se transmitió en vivo la presencia de la Asociación de Agentes Fiscales que fueron la otra vez al jurado. Con lo que dice Emilio, ¿verdad? Yo, y después afuera en la calle ya conversé con ellos un rato y yo les decía, ustedes también tienen que ser autocríticos. Ustedes tienen que entender también que pueden haber injusticia contra fiscales honestos, pero también tienen que decir que hay fiscales Que deshonestos que no recibieron participaban ninguna de esta sanción, claro. rosca. Eso es lo que escuchamos en los audios. O sea, tiene que haber, y eso le dijo el doctor Zaguer la otra vez, senador, a los jueces de Alto Paraná, que fueron también a hacer una queja parecida. Le dijo, señores, el sistema judicial se va a transformar también si ustedes contribuyen a ser autocríticos. así mismo. Porque si solamente los otros son los malos y nosotros somos las víctimas, no vamos a solucionar nada. Bueno, ¿qué pasa con las sanciones? ¿Ustedes propondrían sanciones más duras para cierto tipo de delitos? ¿Y qué se podría hacer con el narcotráfico, por ejemplo? Porque a partir del narcotráfico viene una cantidad inmensa de delitos y de organizaciones que se van creando y que amenazan la propia estabilidad del Estado paraguayo. En ese sentido, ¿qué propondrían ustedes en algún tipo de proyecto de ley? Bueno, se publicó y está en la página del Congreso
trabajé como asesor de la Comisión de Reforma. Estuvimos acá una vez hablando de eso, de reforma penal y procesal penal. La propuesta de la Comisión contra la opinión del Ministerio Público y del Poder Judicial es convertir en crímenes hechos contra menores, no más medidas alternativas cuando son hechos de abuso Sí, y abuso, sí. de coacción contra menores, y convertir en crímenes hechos de corrupción también, ¿verdad? Y establecer penas mucho más duras. Y mucha gente, digo... Y los delitos, por ejemplo, económicos contra el Estado. Por eso, a eso me refiero. Eso, Y por ejemplo. agregar la inhabilitación del funcionario, que es condenado. Y que sea traición a la patria. Pero te digo una cosa, Carlos. Y a eso yo le agregaba la imprescriptibilidad de los hechos punibles de Te digo una corrupción. cosa, Cierto. les digo una cosa. Miren que hay mucha oposición a aumentar penas. Totalmente, Hay totalmente. grupos que no quieren saber nada de eso. Hay Totalmente. que decir también ese tema. Totalmente. Y ahora se va a tratar en la Cámara de Diputados este año, supongo ya que con la nueva conformación, se va a tratar el proyecto de Código Penal y de procesal penal que se trabajó, ¿verdad? Yo inclusive voy más allá, ¿verdad? Contra los abusadores sexuales seriales. En ese punto, inclusive nosotros vamos a plantear, ¿verdad?, la castración química a violadores seriales, lógicamente previa verificación de sus antecedentes y diagnóstico psiquiátrico de esa persona, porque hoy en día, ¿verdad?, tenemos antecedentes, ¿verdad?, que algunas personas ya condenadas, estando en la cárcel, dicen, yo voy a salir y voy a hacer lo mismo, dice, voy a hacer lo mismo, que soy un enfermo, y creo que Se ya justifican de esa se manera. justifica de esa manera, ¿verdad? También creo que hace un par de años se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, pero no prosperó, El ¿verdad? año Pero pasado. nosotros Lo que vamos a pasa es que tratar ahí de... ahí hay problemas constitucionales con ese tema, ¿verdad? Claro, Por eso hay que revisar. claro, vamos a revisar ese aspecto a los efectos de también replantear esa posibilidad, ¿verdad? Y también como propuesta, Carlos, quisiera abordar, saliendo un poquito del tema que estaba señalando, una propuesta nuestra es respecto a la reelección de parlamentarios. Nosotros queremos limitar la reelección de parlamentarios hasta 2 periodos, ¿verdad? Hoy en día tenemos parlamentarios que están 20, 30 años en el cargo, pero con nula productividad, ¿verdad? Se van ahí a representar intereses corporativos, intereses crematísticos, comerciales, ¿verdad? Pero nada en beneficio del ciudadano y del país, ¿verdad? Y con esto, ¿qué buscamos nosotros, verdad? Buscar nuevos liderazgos, que los jóvenes también sean protagonistas y puedan ocupar el día de mañana, jóvenes o mayores, personas con trayectoria, conocidas y reconocidas por su comunidad. Hoy día nosotros conocimos, por ejemplo, a jóvenes de comisiones vecinales con 20 años de edad, 25 años de edad, que son protagonistas ya en sus barrios, ¿verdad? Resuelven muchas cosas, ayudan a sus vecinos, realmente hacen política en favor de la sociedad. Eso buscamos nosotros como sociedad, ¿verdad? Y vamos a plantear también limitar hasta 2 periodos, en este caso, bueno, el que pueda luego regresa, ¿verdad? El que haya justificado, el que haya hecho realmente, aquella persona que ha dejado huella positiva para su país, para su comunidad, bueno, tendrá la oportunidad posteriormente de ser reelegido. ¿Y usted qué piensa de esa posibilidad? Yo no estoy tan de acuerdo ¿Por? con esa posición, porque ese es un tema, primero un tema constitucional. ¿Sí? Hay que establecer en todo caso una incompatibilidad de volver a presentarse. Es un tema complejo porque tiene que ver con el principio de igualdad de oportunidades, Sí, ¿verdad? así mismo. Es un tema que requiere un debate, yo creo que sí, eso a nivel constitucional, ¿verdad? Porque limitarle a una persona, si tiene los votos, vuelvo al tema del sistema electoral. Ese pues es un problema que tenemos por el tema de la lista sábana y todo eso, Sí, ¿verdad? tenemos que buscar Si primero- la persona tiene realmente el apoyo de la ciudadanía, ¿cómo hago yo para impedir eso? Yo entiendo que hay personas que no tienen la capacidad, que El no presidente aportan. lo tiene. Por eso el antecedente. Pero tienen votos. Por eso el antecedente de González Daer y de Oviedo Mato es tan importante, el de la pérdida de investidura. Ahora, Porque usted- esa es una salida muy interesante Ahora- para personas que no se comportan de acuerdo al... ¿Y la revocatoria del mandato no sería interesante incluir? Sí, no hay ningún Del problema. parlamentario. Yo creo que sí, hay que ver el mecanismo. Vamos o menos en algo diferente, es más un castigo eso que vos decís, ¿verdad? La revocatoria, que tiene que ver con la pérdida de investidura. Claro, La sí. pérdida de investidura es de adentro y la revocatoria sería de afuera. Yo De afuera. no veo ningún problema con eso. Que daría participación a la gente, Claro. la gente sí, porque la gente nota, Sí, pero la sí, gente sí. no puede hacer nada porque Totalmente. finalmente con las listas sábanas le matan Totalmente, a la posibilidad sí. de elegir, Sí, sí. ¿verdad? Categórico, ¿Qué le totalmente parece? de acuerdo, totalmente de acuerdo también con la posición del doctor Casaña Leviera. Y bueno, queremos trabajar de esa forma, Carlos, queremos hacer una política distinta, escuchar la propuesta de la gente, los proyectos tienen que surgir definitivamente de la gente, ¿verdad? No solamente en 4 paredes elaborar eso y
crear leyes que van en contra de la gente finalmente. Por eso hablamos también del movimiento Somos Paraguay, de crear oficinas itinerantes parlamentarias en los 5 distritos de la ciudad de Asunción, ¿verdad? Nosotros nos vamos a ese parlamentario que vamos a encerrar nuestras oficinas, ¿verdad? Y se va a ir la gente, las organizaciones sociales, las comisiones vecinales, no la atendemos nunca, no aparecemos en nuestro trabajo. Vamos a bajarnos junto al lunes, vamos a estar en San Roque, martes en la Catedral y así sucesivamente, porque definitivamente la propuesta, los proyectos deben de surgir de la gente, hacer el día de mañana leyes que finalmente puedan transformar sus vidas. Le pregunto, ustedes pueden ser parlamentarios. La ley del nepotismo, debería ser más dura, debería ser más clara, porque detrás del cargo de confianza, ¿verdad?, que está claramente especificado, pero en el Congreso no sé qué supuesta norma rige para que entre los parientes y supuestamente cargo de confianza es para llevar la calculadora, la computadora o el maletín del parlamentario. Es decir, ¿qué piensan de eso? Yo les suelo escuchar a algunos políticos a los que vos les solés entrevistar sobre ese tema. A mí me parece realmente increíble que ellos digan el tema de la confianza. De cargo de confianza, sí. En una sociedad tan golpeada, ¿verdad?, como la nuestra por la corrupción y tan lastimada en temas tan sensibles como salud, educación, etcétera, debería estar directamente prohibido. ¿Por qué la persona que accede a un cargo tiene que llevar atrás a su parentela o a su sobrino o a su nieto? No, hay que prohibir definitivamente. No importa que sea súper capaz. Si es súper capaz, que busque un trabajo no por lado. Claro, que va a tener... El Estado no tiene por qué, la sociedad no tiene por qué tolerar la sospecha de si entra por su capacidad o entra porque es un pariente. Claro. No tiene por qué existir eso. La sociedad no tiene por qué tolerar eso. Si él cree que es tan capaz su hijo, su nieto, su abuela, su hermana, su tía, lo del Congreso es una vergüenza, ¿verdad? Lo del Congreso es una vergüenza. Yo, cuando fui director jurídico, empecé a revisar y era un escándalo, ¿verdad? Y se empezó a revisar y uno dice, ¿y dónde están estas personas? No están. ¿Verdad? No están en ningún lado. Están ¿verdad? trabajando en otro lado. Están en un lado. Y dice, doctor, ese es un tema político. No es político, porque al final nos afecta a todos, ¿verdad? Entonces hay que prohibir categóricamente cualquier tipo de nombramiento de pariente. No tiene que haber eso. Brillante. Totalmente de acuerdo. Y contra eso también yo me revelo, nos rebelamos como ciudadanos, ¿verdad? Para eso queremos ocupar estos cargos nosotros, para sentar por posturas claras también en esos aspectos, ¿verdad? Coincido plenamente, porque un pariente, por más que sea capaz, tenga que estar a tu lado. No existe ninguna causa de justificación. Imitemos la cosa buena también en la Argentina. Hace un par de meses creo el presidente Macri sacó un decreto, ¿verdad?, prohibiendo totalmente a todos los ministros y directores ningún pariente ocupe ninguna silla al lado de él, ¿verdad? Para generar cierta sospecha, como estaba mencionando. Contempla, lo que pasa es que se hacen los años. Sí, alguna vez me dijeron que había una resolución que establecía eso. Pregunté 1000 veces y pedí que me muestren. Nunca pudieron mostrarme la resolución ni el número de la resolución, porque no existe. No existe. No existe. Bueno, interesantísimo. Miren, me alegra que ustedes se metan en la política, que entren a la cancha, futbolísticamente hablando, se pongan los pantalones cortos y se pongan unas taquillas bien afiladas. Sí, yo sé que es difícil y mucha gente nos dice, pero son 80 y ustedes no van a meter más de tanto, nos dicen por la oposición, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso se demostró en el Senado, por ejemplo, los liderazgos se construyeron sobre minorías también. Así mismo. Es decir, el Frente Guazú no era mayoría, el PDP no era mayoría. ¿Ustedes se recuerdan de Edgar? Tenía 3 senadores. ¿Se acuerdan de Edgar el Infram? Sí, totalmente. Decidía, tenía 3 votos. Sí, así 3 mismo votos en el Senado, decidía. Claro. Pero además, Carlos, está demostrado, en el caso nuestro, que tengo que decirlo, ¿verdad?, porque creo que fue de público conocimiento, la senadora Masi logra consensos, ¿verdad?, sí, con 3 votos. ¿Verdad? Así mismo. 3 votos. O sea, también es posible lograr cosas, aunque uno sea minoría, si uno tiene el liderazgo y tiene la idea. Y un detalle importante, yo le acabo de decir a los jóvenes recién en ITA, si nosotros nos apoyamos desde la sociedad y apretamos, entre comillas, a los proyectos de ley positivos para la sociedad, el político no se va a mover. Tiene que ser presión social y tiene que ser liderazgo político, si no, no se puede lograr. Totalmente de acuerdo, doctor Casaña, también con su planteamiento. Yo creo que la democracia no solamente es representativa, sino también participativa. Y aquellos proyectos de leyes que beneficien a la sociedad, yo creo que la sociedad
debe movilizarse, debe estar al frente también, ¿verdad? Porque yo creo que la única forma de conseguir ese tipo de leyes. Y no es imposible, ¿verdad? Siempre pongo esto como ejemplo, ¿verdad? Si la sociedad se moviliza, si es de interés general los proyectos que se presentan, pueden salir, pueden ser estudiados. Yo del Ministerio Público lo he hecho, sin ser parlamentario, sin ser legislador, he presentado 2 proyectos de leyes. La última, en este caso, la que sanciona a aquellas personas que financian aquellos grupos denominados barras bravas, ya sea directivos de empresas o directivos de clubes, ¿verdad? Y se está tratando en el Congreso, es de interés general. Urgente. Hubo también una presión mediática y la sociedad puso interés. Se puede, señores, si las leyes realmente, si los proyectos interesan a la sociedad y son para beneficio de la sociedad, tenemos que participar. Eso nos obliga la democracia. Bueno, señores, les agradezco que hayan venido. Son nuevas ideas, son nuevas caras, son nuevos jugadores en la política paraguaya. Y me quiero ir con un tuit que hoy leí de don Roberto Urbieta y que me pareció espectacular. Y como iban a estar ustedes, entonces me parece genial despedirnos con esto. El país no se arregla hablando mal de los políticos corruptos, sino dejando de votar por ellos. Recuerden eso el próximo 20 de abril. Gracias, doctor Casañas. Gracias, doctor Fuster. Muchas gracias, Carlos. Yo quiero agradecerle a toda la gente que nos apoya, la gente que nos acompaña todo el tiempo. Recién estuvimos en Istá, mañana estamos en San Lorenzo. Le agradezco muchísimo porque hay mucha esperanza en la gente, ¿verdad? Y hay que tratar de acompañar eso y les deseo una buena noche. Muchas gracias, Carlos. Gracias, doctor. También, Gracias, Carlos, doctor. muchas gracias. Nuestro movimiento, reitero, Somos Paraguay, nuestra lista de 123. Esto está integrado por personas honestas, por personas de trayectoria, independientemente de nuestra propuesta. Les pido que miren nuestra trayectoria por sobre todas las cosas. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Ya están aprendiendo a ser políticos. Se extiende más de lo que deben. Gracias por haber compartido el espacio. Hasta el próximo miércoles.